¿Alguna vez te has sentido juzgado, observado, simplemente por tu aspecto, por el color de tu piel o por el acento de tus palabras, incluso cuando sabes que no has hecho nada malo? Esa es la pregunta que inevitablemente surge cuando escuchamos historias como la de hoy, una historia que, aunque 100% ficticia, resuena profundamente con la realidad que muchos de nosotros, latinos en Estados Unidos, hemos vivido o tememos vivir. Imagina por un momento esta escena, la sirena de una patrulla rompiendo la tranquila tarde, no a lo lejos, sino justo frente a ti, y los ojos de la autoridad se posan en tu figura, no con curiosidad, sino con una sospecha arraigada, esa que te hace sentir pequeño, intruso, invisible o quizás demasiado visible. ¿Crees que aún nos ven como criminales aunque lo tengamos todo en regla? Dime en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo así. Era el fruto de años de trabajo incansable, de madrugadas antes del sol y noches con la luna como única cómplice, de manos curtidas por el esfuerzo y una mente siempre pensando en el siguiente paso. Pedro, un hombre que había llegado a esta tierra con lo opuesto, con la esperanza como equipaje y el hambre de superación como motor, había logrado lo que muchos considerarían un milagro, de limpiador de oficinas a dueño del edificio donde una vez barrenó los pasillos. Su nombre, sinónimo de integridad y esfuerzo en la comunidad, lo había construido paso a paso, ladrillo a ladrillo, tan sólidamente como la estructura que ahora le pertenecía. Cada inquilino, cada comercio en ese modesto pero próspero complejo, conocía su historia, admiraba su tenacidad y le saludaba con un respeto sincero. Su orgullo, sin embargo, no era de vanidad, sino de la satisfacción de haber provisto a su familia, de haber demostrado que el sueño americano no era una utopía para los que como él, no temían al sudor ni a los sacrificios. Vestía siempre de forma sencilla, un polo de algodón, unos pantalones de mezclilla y sus inconfundibles botas de trabajo. Su figura, robusta por el esfuerzo físico, transmitía una humildad que a veces engañaba, porque detrás de esa apariencia discreta latía el corazón de un empresario exitoso, un hombre de familia y, sobre todo, un inmigrante que había conquistado su propio pedazo de cielo en una tierra ajena. Esa tarde, Pedro supervisaba las últimas reparaciones en el sistema de riego automático del jardín frontal. Estaba cubierto de tierra y sudor, con el ceño fruncido en concentración mientras ajustaba una conexión con sus grandes manos. El sol de la tarde le daba en la espalda, creando un halo rojizo alrededor de su silueta robusta. De repente, el chirrido de unos neumáticos y el destello azul y rojo de unas luces intermitentes irrumpieron en la paz del atardecer. Una patrulla de la policía se detuvo abruptamente justo frente al edificio, interrumpiendo el flujo del tráfico que ya de por sí era denso. Pedro, extrañado, se irguió y observó. Dos oficiales corpulentos, con sus uniformes impolutos y sus manos firmes sobre las armas reglamentarias, bajaron del vehículo y se dirigieron directamente hacia él. No hubo saludo, ni pregunta de cortesía. Sus miradas, frías y juzgadoras, se posaron en su figura, su ropa de trabajo sucia, su piel morena, y esa instantánea conexión se tradujo en una única, contundente y dolorosa conclusión: parecía sospechoso. Una punzada de confusión y una creciente sensación de incredulidad le atravesaron. ¿Sospechoso de qué? Este era su edificio, su propiedad, el jardín que él mismo cuidaba con esmero. La confusión se transformó en un gélido shock al ver las manos de uno de los oficiales dirigirse directamente hacia el cinturón de su pantalón, como si ya dieran por sentado un desenlace. La voz de uno de ellos, áspera y desprovista de cualquier tonalidad amigable, cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Qué estás haciendo aquí? No fue una pregunta, sino una acusación. Pedro, con la tierra aún pegada a sus manos y el corazón latiéndole desbocado por la sorpresa y la indignación, intentó responder. «Estoy arreglando el sistema de…», comenzó, pero fue interrumpido bruscamente. «Silencio. Tus papeles. Ahora». La mirada del oficial, fija y penetrante, no dejaba lugar a dudas. No era un error, no era una confusión. Estaban allí por él. Su dignidad, su trabajo, su esfuerzo de toda una vida, todo parecía disolverse bajo la fría autoridad de aquellas miradas. Intentó explicar que era el dueño, que este era su edificio, que allí vivía y trabajaba, pero cada palabra, cada justificación, era recibida con un gesto de desdén, con una burla imperceptible en el rictus apretado de los labios de los agentes. La impotencia lo invadió, una sensación densa y asfixiante que le apretaba el pecho. Sus manos, antes hábiles y seguras, ahora temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida, de la frustración de ser deshumanizado en el lugar que había construido con tanto sudor. La humillación se hizo palpable, cada fibra de su ser gritaba ante la injusticia de ser tratado como un intruso, un delincuente, en su propio hogar, en su propia tierra ganada con esfuerzo. La voz se le ahogó en la garganta al ver cómo uno de los oficiales, sin mediar palabra,
procedía a encender la radio en su hombro, como si fuera a reportar un hallazgo importante, un arresto inminente, basándose solo en su apariencia. De repente, una de las manos firmes y enguantadas del oficial se posó sobre su hombro, aplicando una presión innecesaria, una señal inequívoca de que la conversación había terminado y la orden había llegado. No fue un toque de advertencia, sino un empujón sutil, pero cargado de autoridad, hacia la patrulla. Su mente aún procesaba la velocidad de los acontecimientos, la manera en que un instante de paz laboral se había transformado en una pesadilla kafkiana. Los uniformes oscuros de los agentes, antes una lejana silueta, ahora lo rodeaban, una barrera impenetrable. El sonido de su propia respiración se mezclaba con el de la radio policial, que crepitaba con voces ininteligibles, ajenas a su calvario. La sensación de ser un objeto, no una persona, se instaló en lo más profundo de su ser. Sus botas de trabajo, esas que habían pisado firmemente el asfalto de su progreso, ahora se sentían pesadas, ancladas a una realidad que se le escapaba de las manos. Las luces intermitentes de la patrulla reflejaban en el metal pulido del caño de riego que aún sostenía, un contraste grotesco entre su labor honesta y la sospecha infundada que lo envolvía. La indignación comenzaba a burbujear en su interior, una mezcla amarga de impotencia y rabia que amenazaba con desbordarse. Mientras era empujado, sin violencia explícita pero con una contundencia que no dejaba lugar a dudas, hacia la parte trasera de la patrulla, Pedro vio los ojos de algunos de sus inquilinos. Eran miradas de asombro, de incomprensión, quizás de vergüenza ajena. El señor Ramírez, el anciano zapatero que siempre le ofrecía un café cuando pasaba por su tienda, la joven señora Gómez, con sus 2 hijos aferrados a su falda, que siempre le agradecía por reparar la fuga de su techo, el doctor Lee, cuyo consultorio había ocupado desde hacía más de una década. Todos lo veían, a él, a Pedro, el dueño del edificio, el hombre que les había tendido la mano en algún momento, siendo tratado como un criminal. La escena, que se desarrollaba a plena luz del día en la entrada de su propia propiedad, se sentía como una humillación pública, una bofetada a todo lo que había construido. El ruido de los seguros de la puerta al cerrarse detrás del resonó como el fin de una libertad que, hasta ese momento, había creído inalienable. El aire dentro del vehículo, denso y opresivo, lo envolvió, y la impotencia lo aplastó contra el asiento. Las sirenas, ahora encendidas, lo arrastraban lejos de su hogar, de su dignidad, de la vida que había forjado con sus propias manos, hacia la oscuridad de una acusación infundada y el abismo de lo incierto. ¿Qué harías tú si te vieras en esta situación, viendo cómo todo lo que has logrado se desmorona por una injusticia tan flagrante? Esa tarde, Pedro supervisaba las últimas reparaciones en el sistema de riego automático del jardín frontal. Estaba cubierto de tierra y sudor, con el ceño fruncido en concentración mientras ajustaba una conexión con sus grandes manos. El sol de la tarde le daba en la espalda, creando un halo rojizo alrededor de su silueta robusta. De repente, el chirrido de unos neumáticos y el destello azul y rojo de unas luces intermitentes irrumpieron en la paz del atardecer. Una patrulla de la policía se detuvo abruptamente justo frente al edificio, interrumpiendo el flujo del tráfico que ya de por sí era denso. Pedro, extrañado, se irguió y observó. 2 oficiales corpulentos, con sus uniformes impolutos y sus manos firmes sobre las armas reglamentarias, bajaron del vehículo y se dirigieron directamente hacia él. No hubo saludo, ni pregunta de cortesía. Sus miradas, frías y juzgadoras, se posaron en su figura, su ropa de trabajo sucia, su piel morena, y esa instantánea conexión se tradujo en una única, contundente y dolorosa conclusión: parecía sospechoso. Una punzada de confusión y una creciente sensación de incredulidad le atravesaron. ¿Sospechoso de qué? Este era su edificio, su propiedad, el jardín que él mismo cuidaba con esmero. La confusión se transformó en un gélido shock al ver las manos de uno de los oficiales dirigirse directamente hacia el cinturón de su pantalón, como si ya dieran por sentado un desenlace. La voz de uno de ellos, áspera y desprovista de cualquier tonalidad amigable, cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Qué estás haciendo aquí? No fue una pregunta, sino una acusación. Pedro, con la tierra aún pegada a sus manos y el corazón latiéndole desbocado por la sorpresa y la indignación, intentó responder. «Estoy arreglando el sistema de...», comenzó, pero fue interrumpido bruscamente. «Silencio. Tus papeles. Ahora». La mirada del oficial, fija y penetrante, no dejaba lugar a dudas. No era un error, no era una confusión. Estaban allí por él. Su dignidad, su trabajo, su esfuerzo de toda una vida, todo parecía disolverse bajo la fría autoridad de aquellas miradas. Intentó explicar que era el dueño, que este era su edificio, que allí vivía y trabajaba, pero cada palabra,
cada justificación, era recibida con un gesto de desdén, con una burla imperceptible en el rictus apretado de los labios de los agentes. La impotencia lo invadió, una sensación densa y asfixiante que le apretaba el pecho. Sus manos, antes hábiles y seguras, ahora temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida, de la frustración de ser deshumanizado en el lugar que había construido con tanto sudor. La humillación se hizo palpable, cada fibra de su ser gritaba ante la injusticia de ser tratado como un intruso, un delincuente, en su propio hogar, en su propia tierra ganada con esfuerzo. La voz se le ahogó en la garganta al ver cómo uno de los oficiales, sin mediar palabra, procedía a encender la radio en su hombro, como si fuera a reportar un hallazgo importante, un arresto inminente, basándose solo en su apariencia. De repente, una de las manos firmes y enguantadas del oficial se posó sobre su hombro, aplicando una presión innecesaria, una señal inequívoca de que la conversación había terminado y la orden había llegado. No fue un toque de advertencia, sino un empujón sutil, pero cargado de autoridad, hacia la patrulla. Su mente aún procesaba la velocidad de los acontecimientos, la manera en que un instante de paz laboral se había transformado en una pesadilla kafkiana. Los uniformes oscuros de los agentes, antes una lejana silueta, ahora lo rodeaban, una barrera impenetrable. El sonido de su propia respiración se mezclaba con el de la radio policial, que crepitaba con voces ininteligibles, ajenas a su calvario. La sensación de ser un objeto, no una persona, se instaló en lo más profundo de su ser. Sus botas de trabajo, esas que habían pisado firmemente el asfalto de su progreso, ahora se sentían pesadas, ancladas a una realidad que se le escapaba de las manos. Las luces intermitentes de la patrulla reflejaban en el metal pulido del caño de riego que aún sostenía, un contraste grotesco entre su labor honesta y la sospecha infundada que lo envolvía. La indignación comenzaba a burbujear en su interior, una mezcla amarga de impotencia y rabia que amenazaba con desbordarse. La calle, habitualmente bulliciosa con el ir y venir de sus inquilinos y clientes, se había vuelto silenciosa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar su calvario. Cada transeúnte que pasaba, cada coche que aminoraba la marcha, se convertía en un testigo mudo de su humillación, y aunque sus rostros eran difusos a través de su mirada empañada por la ofensa, podía sentir el peso de sus juicios, o quizás, el de su propia vergüenza. El sol, que minutos antes lo había bañado con su cálida luz, ahora parecía burlarse, iluminando la ironía de un hombre trabajando honradamente para ser tratado como un paria. El edificio, su orgullo, su fortaleza, se alzaba imponente a sus espaldas, pero en ese momento, bajo el control de aquellos que lo veían como una amenaza, se sentía solo, expuesto, despojado de toda la autoridad que le correspondía como su legítimo dueño. Un nudo doloroso se formó en su estómago, apretando cada órgano, cada nervio, mientras sentía como los dedos fríos de un agente rodeaban su muñeca izquierda. El clic de las esposas, metálico y definitivo, resonó más fuerte que cualquier palabra, sellando su destino inmediato, encadenándolo a una injusticia que le laceraba el alma. Mientras era empujado, sin violencia explícita pero con una contundencia que no dejaba lugar a dudas, hacia la parte trasera de la patrulla, Pedro vio los ojos de algunos de sus inquilinos. Eran miradas de asombro, de incomprensión, quizás de vergüenza ajena. El señor Ramírez, el anciano zapatero que siempre le ofrecía un café cuando pasaba por su tienda, la joven señora Gómez, con sus 2 hijos aferrados a su falda, que siempre le agradecía por reparar la fuga de su techo, el doctor Lee, cuyo consultorio había ocupado desde hacía más de una década. Todos lo veían, a él, a Pedro, el dueño del edificio, el hombre que les había tendido la mano en algún momento, siendo tratado como un criminal. La escena, que se desarrollaba a plena luz del día en la entrada de su propia propiedad, se sentía como una humillación pública, una bofetada a todo lo que había construido. El ruido de los seguros de la puerta al cerrarse detrás del resonó como el fin de una libertad que, hasta ese momento, había creído inalienable. El aire dentro del vehículo, denso y opresivo, lo envolvió, y la impotencia lo aplastó contra el asiento. Las sirenas, ahora encendidas, lo arrastraban lejos de su hogar, de su dignidad, de la vida que había forjado con sus propias manos, hacia la oscuridad de una acusación infundada y el abismo de lo incierto. ¿Qué harías tú si te vieras en esta situación, viendo cómo todo lo que has logrado se desmorona por una injusticia tan flagrante? Pero justo cuando el mundo de Pedro parecía reducirse la penumbra de aquel coche patrulla, y el eco de las sirenas perforaba sus oídos, una figura inesperada irrumpió en la escena, como si el destino tejiera un hilo de esperanza en medio de la injusticia más cruda. Un elegante Rolls Royce negro, con lunas tintadas, frenó bruscamente detrás de la patrulla, bloqueando la salida. Del asiento trasero, con una agilidad sorprendente para su avanzada edad, descendió el señor Goldblum, un prominente abogado de derechos civiles que, aunque discreto, era conocido en la ciudad por su férrea defensa de los desfavorecidos.
El señor Goldblum, con su impecable traje de 3 piezas y su mirada penetrante que no se perdía un detalle, había estado saliendo de su consulta médica en el edificio de enfrente, y el inusual alboroto en la entrada del edificio de Pedro le había llamado la atención. Había presenciado la escena desde el momento en que los oficiales habían abordado a Pedro, y el trato, la prepotencia, el clic de las esposas, le había encendido una chispa de indignación que ya conocía bien. Con paso firme, se acercó a la patrulla, su presencia irradiando una autoridad silenciosa que no pasó desapercibida para los agentes. Uno de ellos, el más joven, intentó detenerlo, pero la voz grave y calmada del abogado lo cortó de raíz. «Disculpen, señores, creo que hay un error. Ese hombre es el señor Pedro Martínez, el propietario de este edificio. Lo conozco desde hace años y es uno de los ciudadanos más respetables de esta comunidad. ¿Podrían explicarme, por favor, el motivo de esta detención?» Pedro, desde el interior del patrullero, no podía creer lo que escuchaba. La voz del señor Goldblum, un sonido familiar que unía su vida profesional con la del abogado, era como un bálsamo en su alma agrietada. Vio cómo la expresión de los oficiales cambiaba, la arrogancia inicial dando paso a una mezcla de sorpresa y nerviosismo. La impotencia que lo asfixiaba comenzó a ceder, reemplazada por una mezcla inmensa de alivio y una débil incredulidad. Los agentes intercambiaron miradas incómodas. La autoridad que el abogado Goldblum proyectaba no era solo de posición, sino de convicción. Tras unos segundos de silencioso forcejeo interno, el oficial de mayor rango, visiblemente contrariado, se acercó a la ventanilla del coche patrulla. Con un suspiro forzado que intentaba disimular su evidente molestia, abrió la puerta trasera. El clic que antes había resonado como una condena, ahora sonó como la liberación. El abogado, sin perder la compostura, exigió una disculpa y una explicación clara para el abuso de poder presenciado. La verdad, aunque dolorosa y tardía, comenzó a salir a la luz. Una llamada anónima, basada puramente en prejuicios, había reportado a un hombre de aspecto sospechoso merodeando la propiedad. La humillación ya estaba arraigada en el corazón de Pedro, pero el aire fresco que llenó sus pulmones y la vista del abogado Goldblum, quien lo ayudó a salir del vehículo con una amabilidad que contrastaba brutalmente con la dureza de los minutos previos, le permitieron sentir un efímero alivio. Los oficiales, con sus rostros ahora desencajados, se vieron obligados a retirar los cargos inexistentes y a justificar su proceder ante su superior. Aunque Pedro fue liberado de la injusticia física, el daño emocional era una cicatriz profunda. La sensación de haber sido tratado como un criminal en su propia tierra, de ser juzgado por su piel y no por su carácter, se adheriría a él como una segunda sombra. La tarde avanzó lentamente, arrastrando consigo no solo las sombras sino también el peso de lo vivido. Pedro regresó a su edificio, a su oasis de trabajo y éxito, pero algo se había quebrado en su interior. El alivio por su liberación no borraba la punzada de la humillación, esa sensación de que, a pesar de sus logros, de su incansable esfuerzo por construir una vida digna y próspera, seguía siendo un otro, un sospechoso a los ojos de quienes debían protegerlo. Podría haber sido cualquiera, se decía a sí mismo, cualquier latino trabajador, honrado, con el único delito de no encajar en el molde preconcebido de una minoría. La impotencia de no poder explicar, la rabia de ser juzgado por su color de piel y no por la riqueza de su carácter, se instalaron en él como un huésped no deseado. Este incidente, una mancha imborrable en su próspera existencia, le recordaba que el sueño americano, aunque alcanzado, no era una armadura contra los prejuicios, que el éxito económico no eximía de la discriminación inherente a un sistema que aún veía con recelo a aquellos que no parecían pertenecer. La sonrisa, que antes le salía espontánea al ver su edificio, ahora apenas se esbozaba, velada por la sombra de una experiencia que le había robado una parte de su inocencia y su fe en la justicia. Así es como, a veces, nos tratan solo por ser latinos, como si el color de nuestra piel o el idioma de nuestros ancestros fueran una condena, una señal para ser vistos no como individuos, sino como estereotipos. La historia de Pedro, aunque ficticia, es un espejo cruel de los prejuicios y la discriminación institucional que muchos experimentan a diario en esta tierra que llamamos hogar. No importa cuánto trabajes, cuántos sacrificios hagas, cuántos éxitos acumules, la sombra del prejuicio puede caer sobre ti en el momento menos pensado, arrebatándote la dignidad, incluso si es solo por unos instantes. Es la constante batalla entre el reconocimiento de nuestro esfuerzo y la ceguera de un sistema que, sin querer o queriendo, nos encasilla. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántos Pedros más hay por ahí, silenciados por la vergüenza o el miedo, por no contar con un señor Goldblum que aparezca en el momento justo? La verdadera fortaleza no solo reside en lograr el sueño americano, sino la capacidad de levantarse una y otra vez ante estas injusticias, y, sobre todo, en alzar la voz. Si esta historia te ha conmovido, si te ha resonado en lo más profundo de tu ser,
compártela para que más personas conozcan estas realidades, y déjanos un comentario con tus pensamientos o si tú también tienes una historia similar que contar. Tu voz es importante. Tu experiencia, tu indignación, tu silencio o tu grito, todo importa. Si alguna vez te has sentido como Pedro, o has presenciado una injusticia similar, te invitamos no solo a compartir esta historia, sino a contarnos la tuya. Porque solo a través de nuestras voces, de la visibilidad de estas dolorosas realidades, podremos empezar a derribar los muros de la incomprensión y el prejuicio. No dejemos que la historia de Pedro sea solo una historia más, hagamos de ella un llamado a la acción. Unámonos para exigir un mundo donde el éxito sea valorado, y la dignidad, innegociable. Porque el verdadero sueño americano es el de una equidad que aún estamos construyendo, ladrillo a ladrillo, con cada voz que se alza.